Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin secretos. Después de la muerte de Chávez, el sistema político venezolano entró en crisis. Dicha crisis se ha manifestado tanto en el gobierno como en la oposición. Esta última no tiene ni la más remota idea de cómo hacerle frente a un gobierno tan malo, tan precario y tan desastroso como el que tenemos en Venezuela. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Roberto Enrique, presidente de Copey, a quien le damos la más cordial bienvenida. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy y bienvenido a Maracaibo. Un honor estar aquí en una ciudad a la que quiero tanto y por supuesto en el programa decano de la economía y de todos los temas de interés regional y nacional del Estado, ¿no? Roberto, en Copey se han planteado la idea de cómo hacerle frente a un gobierno que está en crisis. Mira, sí, por supuesto que es parte del debate estratégico que damos permanentemente. Nosotros estamos convencidos de que estamos en presencia de un ciclo histórico que está llegando a su fin, que la inviabilidad del modelo socialista es irreversible y que, pues así como la fuerza del pueblo los puso en el poder, pues va a ser la misma fuerza del pueblo la que los va a sacar, la misma voluntad del pueblo lo que los va a sacar. Y desde ya la decisión estratégica que hemos tomado es construir las condiciones para un gobierno de unidad nacional, para un cambio en paz, un cambio garantista, un cambio que incluya y en el que nadie se sienta amenazado por su forma de pensar. Y es por eso que hemos iniciado una operación política de carácter ético, si se quiere, que es comunicarnos con los sectores que están vinculados al gobierno y los sectores que se han desprendido del gobierno, que son muchísimos, enviándoles un mensaje de confianza, de que tengan la certeza que en donde estemos los socialcristianos no va a ser nadie perseguido por su forma de pensar y que la gran tarea que tenemos por delante si queremos reconstruir en lo económico, en lo social, en lo político al país, si entendemos que más allá de una crisis política, social o económica en Venezuela, lo que hay es una profunda crisis de valores y que tenemos que ir al rescate de esos valores propios de la nacionalidad, del espíritu de la nacionalidad venezolana, de la solidaridad, de la fraternidad, del estudio, del trabajo, de la vida, de la libertad, de la justicia. Si queremos reconstruir a Venezuela como el proyecto común de todos los venezolanos y no de un sector del país, pues pasa por construir un movimiento de unidad nacional que nos lleve a un gobierno de unidad nacional que garantice el cambio en paz, el cambio dentro de la constitucionalidad y el cambio para la prosperidad de todos los venezolanos. Ok, explícanos en qué consiste este gobierno de unidad nacional. Consiste en que quien lidera el gobierno debe entender que es dejar por cancelada definitivamente la Venezuela de la fractura, la Venezuela en donde han terminado prevaleciendo los mercaderes del odio, los mercenarios de la guerra, los auspiciantes del conflicto y la confrontación permanente, y que iniciemos un proceso en donde prive la civilización del amor, la cultura del diálogo, del respeto al otro, y esas son las macrocondiciones que van a permitir que los motores de la economía arranquen, que las instituciones políticas sean un paraguas que garantice el Estado de Derecho y las garantías constitucionales para todos y no para un sector, y que la sociedad venezolana pueda superar el problema de la pobreza. Pasa por un liderazgo incluyente, pasa por un liderazgo que preconice la paz, pasa por un liderazgo que trate con respeto al prójimo y que entienda por encima de todas las cosas que en Venezuela podemos haber adversarios, pero nunca enemigos, que acabemos con la Venezuela bélica, con la Venezuela criminológica y vayamos a la Venezuela de la paz y la prosperidad. Yo estoy convencido de que eso es perfectamente posible porque a eso es que nos parecemos los venezolanos. Los venezolanos no nos parecemos
a un dragón botando fuego por la boca. No, los venezolanos somos el amigo que se da el abrazo, que le tiende la mano al que está necesitado, y esa es la Venezuela que yo creo que tenemos que recuperar. Roberto, ¿quiénes serían los integrantes de un gobierno de unidad nacional? No, yo estoy convencido de que la etapa que viene, una vez que concluya formalmente y políticamente el periodo socialista, ahora estamos en los estertores del modelo socialista. Hay que esperar los tiempos políticos para que se concreten, por supuesto, en el marco constitucional, para que sea la voluntad del pueblo. Una vez allí, creo que definitivamente debe estar integrado por la expresión de un liderazgo que reúna estas características, que sea capaz de ilusionar a las grandes mayorías con la Venezuela de la paz, de la prosperidad, que sea capaz de convocar a las grandes reservas morales del país para que entre todos vayamos a ese proceso de reinstitucionalización ética, política, económica y social del país. Entonces, yo, perdóname, más que quiénes, yo diría cómo deben ser los integrantes de ese gobierno de unidad nacional. Los quiénes me tiene sin cuidado, el nombre, apellido. Los cómo es lo que me importa. Y el cómo tiene que ser un liderazgo que esté resuelto a reunificar el país, que tenga el corazón libre de heridas, sin callos, sin laceraciones, que entienda que este país no aguanta 15 años más de autoflagelación, de confrontación, de destrucción, y que tenemos que definitivamente dar un viraje de 180 grados que, yo insisto, pasa por el primer paso: la rebelión de los valores, la rebelión de la ética, la rebelión del amor fraterno, del respeto al prójimo, del ejercicio de humildad, de la generosidad y de la misericordia con el que sufre. Yo creo que por ahí van la ruta, por ahí va el rumbo de iniciar ese proceso de unidad nacional, que no va a ser fácil, pero es posible y que comienza desde ahora, Nardo, que comienza desde ya, decirle a quienes han acompañado el gobierno, que, como decía el Papa Juan Pablo II, que no tengan miedo, que la Venezuela de la unidad nacional los necesita a ellos, que más nunca sea excluido ni maltratado a alguien por su forma de pensar. Tengo que hacer una pausa y voy a dejar una pregunta en el aire para que al retorno nos expliques la viabilidad de un gobierno de unidad nacional cuando los procesos de negociación entre gobierno y oposición se hacen cada vez más difíciles. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Roberto Enrique, quien es presidente de COPEI. Seguimos conversando con el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI. Te dejaba finalizando en el segmento anterior una pregunta en el aire. ¿Qué viabilidad tiene un gobierno de unidad nacional cuando vemos que los procesos de negociación entre gobierno y oposición se hacen cada vez más difíciles? Se hacen difíciles y se han hecho no solamente difíciles, casi inviables, simple y llanamente porque quien está al frente del poder, quien tiene el liderazgo del gobierno nacional, no cree en el diálogo. Utilizan el diálogo como una coartada para evadir responsabilidades, pero no creen en el diálogo porque no creen en la pluralidad y no creen en la coexistencia de todos los nacidos en esta tierra y los que se han venido a vivir a esta tierra pacífica, intensa, donde defendamos nuestras ideas con pasión, ciertamente, pero sin pretender aniquilar al otro. El problema que tenemos es un problema de liderazgo. El gobierno de unidad nacional va a tener toda la viabilidad del mundo porque tiene que estar liderado por alguien que venga sin manchas en el alma y esté resuelto a impulsar una convocatoria para que todos los talentos, todos los recursos humanos, materiales, intelectuales que tiene Venezuela se pongan al concurso
del bien superior del país, que es lo que nosotros llamamos el modelo del bien común. Venezuela no puede estar condenada a esa farsa de darnos dos opciones, o socialismo o capitalismo. Eso es mentira. Gracias a Dios existen muchísimas otras alternativas. El humanismo cristiano es una alternativa. Cuando prácticamente inoculándole ese dilema a nuestro pueblo, es como que le dijeras a una persona: mira, tú estás condenada a morir de cáncer o a morir de SIDA. Y no es verdad. Existen otras opciones para tener vida, para tener buena vida, para tener una buena vida y una feliz vida. Y nosotros creemos que el modelo del bien común que proponemos los socialcristianos es uno. Ahí está cómo vive el pueblo alemán, ahí está lo que ha pasado en Chile, ahí está lo que ha pasado en la Europa de la posguerra. Nosotros creemos que el modelo que nosotros proponemos es una opción válida para superar la pobreza, para incorporar a los sectores populares a la creación de riqueza, para entender que la riqueza no es solo económica, es también espiritual, es intelectual, es cultural, es la integralidad del ser humano. Es eso que el Papa Francisco ha llamado la plenitud de la existencia humana, y todos los seres humanos tenemos el derecho a ser plenos. No somos cosas, no somos peones de un poderoso, no somos animalitos a los que se les da la comida y ya se les contenta. No, el ser humano tiene una vocación y un derecho a trascender, y tiene un derecho a vivir en plenitud. Ese es el modelo que nosotros proponemos, ajeno al colectivismo salvaje y ajeno al estatismo primitivo. Y esa es nuestra opción, y creo que lo que nos queda es pues que cada quien presente sus banderas, levante sus ideas, pero lo que no se puede engañar a Venezuela es haciéndole creer a los venezolanos que si no te agarra el chingo del socialismo, te agarra el sin nariz del capitalismo. ¿Tu propuesta se parece a la de Lula, expresidente de Brasil? No, la propuesta nuestra se parece más a la de Angela Merkel de Alemania. Nuestra propuesta es profundamente humanista. Nosotros ni acompañamos el socialismo, ni el de Lula, ni el de, mucho menos el venezolano, ni acompañamos el progresismo, porque a nuestra manera de ver son modelos ambos que no se centran en el ser humano, sino se centran en lo colectivo. Nosotros creemos que para que haya una sociedad vigorosa tiene que haber un ser humano desarrollado integralmente, y nuestra visión de la sociedad es centrar todas las políticas del Estado, salud, educación, economía, en el ser humano y en la protección a la familia, en proteger a la familia de la paternidad irresponsable, en proteger a la familia del embarazo prematuro, en proteger a la familia de procesos ideologizantes, en proteger a la familia del desempleo, y en permitirle a la familia y a los sectores populares incorporarse a los procesos de producción de riqueza, y que esa riqueza sea distribuida equitativamente. Esos modelos, cada quien tiene sus cosas positivas. El venezolano tiene muy pocas cosas positivas, el de Lula tiene algunas cosas positivas, pero fíjate tú lo que está pasando hoy en día en Brasil, cuando son modelos que no tienen unos pilares sólidos que se puedan sostener a través del tiempo. En Alemania son muchos años de prosperidad permanente, por citarte un solo ejemplo, donde el socialcristianismo se ha logrado instalar, en donde hay un desarrollo humano íntegro, material, espiritual, intelectual y cultural, y tú tienes una sociedad con un gran nivel de vida en un país en donde hay un gobierno de carácter social cristiano. La experiencia chilena, llamada la concertación, ¿se parece mucho a tu propuesta? En la primera etapa, fíjate tú, en la vocación unitaria, la vocación por la paz, por el coraje de la paz, por la valentía de quienes defienden la paz, está implantada en nuestra genética política. Los socialcristianos en Chile les tocó liderar el proceso de reunificación de un pueblo que estuvo 16 años sometido a una de las tiranías militares más salvajes, ¿no? En donde el ser humano valía poco, lo que importaba era el PIB, el crecimiento económico, el ingreso per cápita, pero el ser humano valía muy poco. Si no estabas de rodillas al régimen militar, tú no contabas. Eso pasó en la Chile de Pinochet.
pero también en la Europa de la posguerra pasó lo propio, quedó destruida Europa, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, Europa quedó moralmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue el liderazgo social cristiano el que logró reunificar a Europa con hombres como Schuman, Adenauer, Alcides Di Gasperi, y que al tal punto que hoy en día, fíjate tú, los líderes de un partido político son reconocidos por los demás partidos políticos como los padres de la reunificación europea, como los padres de la Unión Europea. En Venezuela estuvimos sometidos a una guerra de guerrillas durante más de 10 años y fuimos los socialcristianos los que nos atrevimos a decir basta ya de muerte, basta ya de guerra, vamos a iniciar la paz. Yo creo que a los socialcristianos de mi generación, salvando las distancias, tenemos que dar un paso al frente y con mucha humildad, sin pretender creernos que tenemos una varita mágica, sí debemos hacer esa convocatoria a la unidad nacional en paz, no a la unidad en donde se impone un sector por encima del otro, no, a la unidad en donde todos podamos sentirnos libres y en donde todos podamos sentirnos dignos, y eso es absolutamente posible en un país como Venezuela. Nuevamente tengo que hacer una pausa y nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿A Diosdado le pareció sospechosa y amenazante tu carta? También dijo que no tenía tiempo para reunirse con Roberto Enrique y que COPEI no será gobierno nunca más. Al retorno de unos comerciales, seguro, me gustaría tu opinión al respecto. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Roberto Enrique, presidente de COPEI. Seguimos conversando con el doctor Roberto Enrique, presidente de COPEI. Te decía, finalizando en el segmento anterior, que a Diosdado le pareció sospechosa y amenazante tu carta. Dijo que no tenía tiempo para reunirse contigo y que COPEI no será gobierno nunca más. Tu opinión al respecto. Bueno, vamos por parte. Mira, primero contextualizar las cosas, ¿no? Yo creo que Diosdado tiene algunos problemas de egocentrismo y está un poquito fuera de foco, porque la carta nosotros se la dijimos al pueblo chavista y la encabezamos con él, al pueblo chavista radical, porque él emblematiza el chavismo más radical. Y esto es parte de toda una operación política de carácter ético que vamos a hacer nosotros para promover la unidad nacional. ¿Por qué te digo esto? Roberto, ¿se puede conocer el contenido de esa carta? Claro, es que está publicada, la publicamos el día de ayer, salió publicada en el Últimas Noticias, en el Nacional, en la página entera, en el Nuevo País, y ha estado por las redes circulando, ¿no? Ha sido, yo nunca me imaginé que iba a ser una carta tan solicitada, la verdad. Ojalá yo hubiera tenido la misma suerte cuando le mandaba cartas a las muchachas de las que yo estaba enamorado. Esta carta pues se ha hecho muy popular y te voy a decir varias cosas. Mira, primero el señalamiento que hace Diosdado de que la carta es sospechosa. Yo insisto en que nosotros estamos en la tarea de la unidad nacional y la comenzamos ya. La unidad nacional no se va a decretar por generación espontánea, no es un parto inmediato, es un proceso que hay que construir y hay que pasar por personajes como Diosdado Cabello, y decidimos empezar nada más y nada menos por una cosa tan simbólica como quizás la persona más conspicua del radicalismo, del chavismo, y no lo digo despectivamente. Ahora, cuando él dice que es sospechosa y amenazante, ahí tenemos tres opciones. La primera, lo dice como parte de una estrategia, de un libreto en donde ellos pareciera que en las aulas del PSUV, pues yo no sé qué leyeron, porque a mí, a mis compañeros, nos formaron leyendo las encíclicas papales, nos formaron leyendo a Maritain, a Monnier, a Teilhard de Chardin, nos formaron leyendo la Biblia, nos formaron
leyendo a pensadores como Eduardo Frei. Yo tengo la impresión de que a ellos los formaron leyendo el Código Penal, ¿no? Porque tienen una visión criminológica de la política. Todo es que si me matas, que si me vas a matar, que si el magnicidio, una cosa absolutamente traída por los pelos. Esa es la primera opción que tengo. La otra es que es parte de una estrategia de todo aquello que se les opone o todo aquello que los pone nerviosos. Ellos salen con la misma respuesta de que los están amenazando y los están señalando. Y la otra opción, que es la que yo más creo, es que tienen miedo, es que tienen temor, es que saben que es insostenible ante la oportunidad del pueblo a expresarse, que se mantengan en el poder. Y por eso lo que hicimos nosotros es tan importante, Arnold, es mandarles un mensaje de que no los vamos a perseguir, salvo aquellos casos, por supuesto, en donde el Estado de Derecho alguien haya violentado la ley. Porque hay una cosa que San Lucas decía y se convirtió después, la iglesia lo convirtió en oración. Cuando San Lucas predicaba, ¿no?, evangelizaba, él pasaba por los pueblos y decía: bendice a quien te maldice, ama a quien te odia, perdona a quien te ofende y trata a tu prójimo como quisieras que te trataran a ti. Yo creo que ahí están las líneas maestras del gobierno de unidad nacional. Ese es el gobierno de unidad nacional que nosotros proponemos. Me preguntabas también, otra de las cosas que dijo Diosdado, no me recuerdo ya cuál. No tiene tiempo para reunirse con Roberto Enrique. Bueno, no, es que la verdad es que nosotros no le planteamos una reunión formal. En la carta le decimos: si te quieres reunir, nos reunimos. Si no, si nos quieres insultar, pues pierdes tu tiempo. Lo que sí pone en evidencia eso, una vez más, es que el gobierno es falaz, es hipócrita. Porque tú, como todos los venezolanos, han visto al gobierno decir: aquí están las puertas abiertas, vengan a dialogar. Ellos fueron los que se pararon. Hay un axioma de los abogados jurídicos que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Diosdado, él mismo está diciendo que no quiere dialogar. Por eso es que para que en Venezuela prevalezca el diálogo, hay que sacarlos del poder. Y hay que sacarlos electoral y pacífica y constitucionalmente, no con violencia. Los vamos a sacar por una mayoría popular hermosa, cansada de haber defraudado las esperanzas populares y que sabe que Venezuela no puede desaprovechar la oportunidad y el derecho de ser feliz. Hablando de radicalismo y de prepotencia, el poder en buenas manos es una necesidad social. ¿Qué representa el poder en manos de Diosdado Cabello? No, es que no es solo en manos de Diosdado. Yo no quisiera individualizar ni personalizar. Yo creo que nosotros cometemos un error al distraernos y caer en la tentación de estigmatizar a un personaje que le gusta eso. Yo creo que él sufre de una especie de morbo, ¿no?, por que lo ataquen y lo ofendan y ese estilo de política difícil. Yo en lo personal no tengo nada contra Diosdado, muy por el contrario, como ser humano lo respeto. El problema es que ellos no sirven, es que ellos no saben gobernar, porque no se prepararon para gobernar. Ellos se prepararon para manejar, y no creo que tampoco lo hicieran bien, para ser militares. Y uno de los retos de esa Venezuela del bien común es sacar a los militares de la política y regresarlos a sus funciones constitucionales. En la vida republicana, desde que Venezuela existe como república, cada vez que ha sido gobernada por militares ha sido opresión, ha sido atraso, ha sido asalto al erario público. Cada vez que un militar gobernaba este país, todas las tierras eran su finca personal. Lo hizo Gómez, lo hizo Guzmán Blanco. Esa es la vocación y ese es un atavismo terrible que tenemos que superar, que más nunca los militares vuelvan a ejercer el poder político, porque tienen un deber sagrado y hermoso que merece el respeto de todo el país, pero pierden el respeto cuando se dedican a administrar ministerios, aduanas, puertos, manejar negocios del Estado y terminan envileciendo el uniforme militar. Vamos a regresarlos entonces no a sus cuarteles,
a las funciones militares, que pueden hacer trabajo social, que es defender nuestra soberanía. ¿Por qué no abren la boca con lo que está pasando con el Esequibo? ¿Por qué no abren la boca para decirle al gobierno no inviertas tanto en armas para reprimir al pueblo y ayuda a superar el problema de la pobreza, invierte en escuelas, invierte en hospitales? Yo creo que es una perversión ver a militares en ejercicio de la política, es una desnaturalización de su oficio, y la tarea nuestra va a ser regresarlos para allá y que los mejores talentos nacionales sean los que más se han preparado para gobernar, sean los que gobiernen. Nuevamente tengo que hacer una pausa y al retorno nos vas a decir cuáles son las características de este modelo socialista que fracasó y es totalmente inviable. Tenemos que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI. Seguimos nuestra conversación con el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI. ¿No puedes decir cuáles son las características de este modelo socialista que fracasó y es totalmente inviable? Las características, hay muchas maneras de describirlas. Puede haber maneras académicas, puede haber formas políticas, puede haber formas económicas, pero a mí la que más me importa es la humana. Y cada vez que ves un récord en muertes violentas de gente joven, ahí está retratado el modelo socialista. Cada vez que ves a madres, muchas de ellas ancianitas, haciendo colas kilométricas de horas para poder llevarse un paquetico de harina pan, ahí está retratado el modelo socialista. Cada vez que tienes que pagar un kilo de pollo a 45 bolívares cuando está regulado a 18, ahí está retratado el modelo socialista. Cada vez que pasas por un mercado, vas a un abasto, no consigues el aceite, o no consigues el café, o no consigues el queso, ahí está el modelo socialista. Cada vez que ves a alguien ofendiendo al otro por su forma de pensar, ahí está el modelo socialista. Eso es lo más despreciable que puede haber. Un modelo que llegó a sembrar el odio en un país que está lleno y necesitado de dar y de recibir amor. Venezuela necesita recibir y dar amor, no odio. Roberto, la crisis económica avanza. El gobierno está metido en un callejón sin salida. Cualquier medida que adopte tendrá inevitablemente un costo político y social. ¿Está preparada la oposición para un estallido social en Venezuela? Nosotros estamos preparados para dirigir el cambio político. Nosotros no podemos desear un estallido social. Sin lugar a dudas, Venezuela está montada sobre un barril de pólvora, eso lo sabemos, pero nuestra apuesta debe ser, por lo menos nosotros desde COPEI, los socialcristianos, hacer un gran esfuerzo misionero, acercarnos a los sectores más castigados, a los aplastados por el poder, a los desbancados por el privilegio, a los desechados de la sociedad, y para que sientan que sí tienen un instrumento que luche por ellos. Cuando el pueblo pierde la fe en algo, es allí donde estalla. Yo quisiera que nosotros, y es mi pedido, a todo aquel que tenga los valores humanistas y cristianos, no tiene que ser copellano, a todo aquel que crea en el ser humano, en su dignidad, en su espiritualidad, a que le tienda la mano al que está sufriendo. No dejemos nunca solo al que está sufriendo. Siempre estemos con el que está sufriendo y conduzcamos políticamente los procesos de cambio popular para evitar una tragedia, porque con esos estallidos siempre los que se mueren son los pobres, siempre quien muere es el inocente, siempre quien muere son los niños, los jóvenes. Los que están en las cúpulas no se mueren, se agarran un avión de esos superjet y se van del país y queda un pueblo pagando los platos rotos. ¿Qué contempla el nuevo paquete económico de Maduro que va a ser anunciado para el mes de agosto? Sí, bueno, ya hemos planteado, porque es un misterio, es una caja negra, ¿no? Nosotros sigo creyendo que no hay un viraje en el modelo.
sigo viendo las señales que percibo es que el gobierno cree que con hacer una reforma fiscal, con hacer una reforma monetaria, puede resolver un problema de fondo que es un modelo que colapsó el aparato productivo, que dejó de generar riqueza y que ni siquiera la fuente de renta, que es el petróleo, el gran pulmón económico del país, también lo tiene hipotecado, y para muestra un botón lo que pasó ayer con el presidente de China en Venezuela. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es de un viraje al modelo económico. Siento que hay un gobierno rehén de gringolas ideológicas, de dogmas absolutamente atrasados, y no veo ninguna señal alentadora. Creo que el gobierno va a una política de sacarle más plata al pueblo para llenar los huecos fiscales que él mismo abrió. Se comenta, Roberto, que ya los funcionarios del Fondo Monetario Internacional están instalados en el Banco Central de Venezuela. Se comenta eso, también se habla de un grupo francés muy vinculado al Fondo Monetario Internacional. Pues todos estos cotilleos de Miraflores están por rodando, pero lo cierto del caso es que no vemos un futuro económico mientras Maduro esté gobernando, y que los que nos toca es hacer un gran esfuerzo, hacer de tripas corazón para conducir esas fuerzas populares hacia el cambio político en paz. Nuestra tarea es sacarlos del poder en paz, que no pague y no sufra más gente inocente. Este gobierno se ha encargado de hacer sufrir a muchísimos venezolanos inocentes. Una alternativa política responsable, patriótica, ética, tiene que procurar el cambio político sin que la gente sufra. Y creo que ese es nuestro gran desafío. Se acaba de ir de Venezuela el principal prestamista y usurero de Venezuela. La deuda pública venezolana se ha incrementado en los últimos 15 años en 475%. Dicha deuda amenaza con causar graves problemas en el futuro. ¿Cuál es la posición de Copey con relación a este tema? Mira, el diagnóstico, no, primero, fíjate, que es que lo que acabas de decir tú es demoledor. No es primera vez que Venezuela se endeuda. En varias etapas nos hemos endeudado. En la llamada democracia civil, Venezuela se endeudó, llegamos casi a 100.000 millones de dólares aproximadamente, 35.000 millones de dólares, perdón, que esto 28.000 millones de dólares. 28.000 de dólares, y se dejaron activos, se dejó unas empresas básicas de Guayana, se dejaron unas represas para el sistema hidroeléctrico del país, se dejaron una nacionalización del petróleo y una industria petrolera de vanguardia, de punta. Este gobierno ha cuadruplicado la deuda, y la pregunta es ¿qué nos deja? Las deudas tienen sentido cuando se invierten en activos reproductivos, cuando se invierten en pasivos. Cuando las deudas son tangibles. Cuando son tangibles. Se pueden ver. Se pueden ver, se convierten en activos que reproducen, que generan riqueza. Ahí una sociedad moderna es lógico que un país moderno es natural que se endeude. Cuando es para pagar más deuda, es para financiar aliados políticos y subvencionar proyectos políticos de otros países, cuando es para robarse la plata, como ha pasado en Venezuela con los mecanismos parafiscales de Fonden, de Bandés, todos los mecanismos, el fondo chino, que lo que han servido es para abrirle agujeros, goteras a la administración pública, estás en presencia de un saqueo descarado a Venezuela. La deuda no es otra cosa que saqueo, no es otra cosa que un 80% de esa deuda se ha ido en corrupción. Tengo que hacer una pausa. Roberto, el fracaso del diálogo fue algo deliberado para engañar a la opinión pública y a la comunidad internacional. Desarrollamos este tema en el próximo segmento. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Roberto Enrique, presidente de Copey.
Seguimos nuestra conversación con el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI. El fracaso del diálogo fue algo deliberado para engañar a la opinión pública y a la comunidad internacional. Mira, yo te voy a, con todo el respeto que te tengo, permitirme hacerte una sugerencia. Nunca aceptemos el fracaso del diálogo en Venezuela. El diálogo fue utilizado como una coartada por un gobierno que no cree en el diálogo. Pero la Venezuela que queremos construir, en esa Venezuela tiene que triunfar el diálogo. Entonces, no podemos dejar que el diálogo se anatemice, se satanice. No, yo entiendo lo que tú me estás preguntando perfectamente, pero quien fracasó fue el gobierno, no fue el diálogo. Quien fracasó fue un gobierno que no tuvo la entidad moral, ni el coraje cívico, ni la responsabilidad política ni histórica con un país para enrumbarlo hacia la paz, para dar los cambios necesarios para que Venezuela pueda prosperar. El gran fracasado es el gobierno, no el diálogo. Quienes creemos en el diálogo siempre triunfaremos, porque el diálogo es sinónimo de paz, es sinónimo de respeto al otro y es sinónimo de prosperidad. Nunca en Venezuela va a fracasar el diálogo. Los que fracasaron fueron ellos, porque traicionaron la ilusión de un pueblo chavista y opositor que quieren que en Venezuela aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando. Y eso es el diálogo. Dice la Escritura que el reino dividido no puede subsistir. ¿A qué se debe la falta de unidad en la oposición? En la oposición tenemos esguinces, estamos pasando por un mal momento que yo aspiro resolver, porque si nosotros estamos haciendo el esfuerzo por convocar a la unidad nacional, pues tenemos que empezar por consolidar la unidad de la alternativa. Ahora, es un problema que ha surgido de algunos sectores de la unidad, de algunas individualidades, que ha terminado generando una perturbación en todo el colectivo de la unidad, lo cual nos obliga a quienes no hemos formado parte de esa polémica a exigir responsabilidad, madurez, ponderación y rectificación. Yo creo que los proyectos personales, por más legítimos que sean, no pueden ser el ombligo de la unidad. Las vanidades individuales o las aspiraciones partidistas no pueden pretender ser el epicentro de la unidad. Yo creo que se han cometido errores y se ha faltado algunos códigos de honor dentro de la unidad que debemos rescatar, que no es para estarnos echando en cara y zahiriéndonos por lo que tú hiciste o dejaste de hacer en el pasado, simplemente de rescatar el cumplir con esos códigos de honor, que yo diría que son dos fundamentalmente. Primero, las cosas que acuerdas, cumplirlas. Segundo, las cosas relativas a la estrategia central de cambio político del gobierno, no ventilarlas en público. Es un error si yo, con todo el respeto, te quiero jalar esa corbata y te advierto, te voy a jalar la corbata, obviamente tú no te vas a dejar. Si yo me lo callo y busco la manera de acercarme y a jalarte la corbata, puedo lograr mi objetivo. ¿Qué trato de decir con este ejemplo que acabo de graficar? Que si yo voy a los medios y empiezo a decir, te voy a sacar con una constituyente, o te voy a sacar con un plebiscito, gobierno, o te voy a sacar de tal o cual manera, le estoy diciendo al gobierno todo lo que pienso hacer o lo que quisiera hacer. Lo único que le ha faltado a esos compañeros, a quienes respeto mucho, es ir a Miraflores, pedir el Salón Ayacucho y discutir las estrategias de la oposición allí, porque le estamos dando la información al gobierno. Entonces, mucho mal hace mi compañero Enrique Capriles cuando critica a Leopoldo López por la salida, cuando hace un año él planteó el plebiscito, que si te pones a ver, el plebiscito nos llevaba para la salida. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces yo lo que les digo a ellos, que olvidemos eso, que lo que nos toca es reencontrarnos, que no se estén tirando pullitas y codazos y a cada rato es una tensión que hay fundamentalmente entre dos factores políticos. Esta es la hora de la solidaridad con los presos políticos, con Leopoldo López, con Escarano, con Ceballos, con Simonovic, con los estudiantes. Es la hora del reencuentro necesario.
para la reunificación poderosa para poder unir al país. Así que ya está bueno ya de que sigan jorobando a Venezuela con sus rivalidades. La necesidad de un cambio nos tiene en una transición. Te pregunto, ¿la MUP está también en transición, obligada a reestructurarse? Sí, yo creo que la MUD está obligada a replantearse, a revisarse, a hacernos las autocríticas, a entender que todos somos corresponsables, entender que el proyecto común es la Venezuela democrática, la Venezuela unida y próspera, y no si Sutanito es candidato o Perencejo subió en las encuestas o Sutanejo bajó en las encuestas. Eso al gran país le importa un pito. Lo que nos debe interesar nosotros es fortalecer, es ir aguas abajo de la sociedad, es darle ilusión a Venezuela, encender la esperanza del país y enrumbar a Venezuela en una gran marejada de multitudes por el cambio en paz. Y creo que esa es nuestra tarea, conectarnos con los sectores de la sociedad, entender que no podemos ser un cogollo ahí enquistado de sabiondos, de hombres ilustrados que saben de todo y para todo tienen una respuesta, no, que hay muchos venezolanos que desde el punto de vista técnico, profesional, cultural, comunitario, pastoral, pueden darle mucho a esta lucha. Vamos a sumarlos. Me hablaste de la salida. La salida como consigna o propuesta cerró su ciclo en esta coyuntura actual. Te pregunto, ¿vienen más eventos? ¿Vienen más episodios? ¿Vienen más versiones empaquetados en descontento popular? Mira, este es uno de los países, más de 1.300 protestas populares hubo el año pasado. Aquí hay que ver la cantidad de protestas que hay en los barrios, en los sindicatos, en los gremios, que no necesariamente figuran en los grandes medios nacionales porque muchas veces son protestas locales, pero aquí hay un pueblo en rebeldía, aquí hay un pueblo molesto. La conducción política debe canalizar todas esas fuerzas para dirigirlas hacia la conquista del poder, para poner el poder al servicio del pueblo. Una pregunta final. 88% de abstención en las elecciones del PSUV el domingo pasado. ¿Cuál es tu lectura de esas elecciones? Me imagino que los baños de las oficinas del PSUV deben estar llenos de dirigentes porque las calles estaban vacías de pueblo. Creo que se están asustando, creo que están chorreados. Creo que saben que perdieron un pueblo porque defraudaron a un país y la mejor evidencia es que ni siquiera sus militantes se entusiasmaron en ir a votar. Imagínate tú qué le queda con el resto de Venezuela y perdóname lo grotesco del ejemplo. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Seguro. En la noche de hoy. Ustedes también recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Tengo que despedirme hasta el próximo domingo, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.